Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 del Diplomado de Machine Learning con Python de parte de SciData. Mi nombre es Héctor Manuel Garduño Castañeda y les doy la bienvenida a esta nueva sesión. Bueno, parece que otra vez hubo un corte. ¿Se escucha claro? Díganme, por favor. Ok. Bueno, hoy en todo el día no ha fallado la máquina, así que esperemos que ya no vuelva a fallar. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado ayer casi por finalizar el capítulo 01 de Introducción de Fundamentos del Machine Learning. Entonces, para esto, pues vámonos a repositorios. Ya saben, de todos modos se los paso por el chat. MLPy 25 y C01. Se los mando. Díganme cuando ya estén conmigo, por favor. Vamos a irnos casi hacia el final. Fue la última partecita que nos faltó. Acá. Flujo típico del trabajo en Machine Learning. ¿Estamos? Ok, bueno. ¿Cómo es el flujo típico de trabajo? Es decir, ¿cómo es que un analista de datos se sienta a trabajar en Machine Learning? El primer paso, pues obviamente siempre va a ser definir el problema y la métrica. Déjenme subir esto. Definir el problema y la métrica. ¿A qué nos referimos con esto? Un proyecto de aprendizaje automático empieza por enunciar con precisión el problema y la métrica de éxito. La métrica de éxito se refiere a la manera en la que vas a medir si realmente hay un aprendizaje en tu algoritmo o no. Es decir, si tu algoritmo funciona bien o no. No es lo mismo predecir si un correo es spam que estimar el precio de una casa. Tampoco es lo mismo optimizar la exactitud, el recall o el área bajo la curva. Estos los vamos a ver más adelante, pero estas son métricas, exactitud, recall y área, son métricas para saber si tu modelo de Machine Learning, si tu algoritmo de Machine Learning funciona bien. Por ejemplo, la exactitud, no sé, de todos los correos que quisiste clasificar, como spam o no spam, ¿cuántos realmente clasificaste bien? Es una medida de éxito, ¿no? La exactitud, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso, pues siempre es enunciar el problema con precisión, saber exactamente con qué problema vas a tratar y cómo vas a medir el éxito. Por ejemplo, un niño. Es como si le dijeras a un niño que va a tener un examen y cómo se le va a calificar. Le dices al niño, vas a tener un examen de matemáticas y te voy a calificar de esta manera. O vas a tener un examen de historia y te voy a calificar de esta manera. El examen de historia va a ser de opción múltiple, etcétera, etcétera. ¿Cómo te lo voy a calificar? ¿Será importante la exactitud, la claridad de los razonamientos o la rapidez? Sin esa claridad, el niño podría estudiar mal o enfocarse en lo equivocado. Entonces, el niño sabe que tiene que resolver un examen. Eso es enunciar el problema con precisión. El niño sabe que tiene que resolver un examen. La métrica de éxito, se le debe decir al niño cómo se le va a calificar. No es lo mismo calificarlo por razonamiento, por exactitud, por aproximación. Por ejemplo, que le pidas en un examen de matemáticas, me tienes que resolver este examen con 3 valores decimales de aproximación o con 2 valores decimales de aproximación. Entonces, ¿qué va a ser más importante, la exactitud? ¿O me voy a basar más bien en el razonamiento que haya mostrado? ¿O qué tan rápido resuelve el examen? ¿Qué tan rápido resuelve el examen? Sin esa claridad, el niño podría estudiar mal o enfocarse en lo equivocado. ¿Se entiende? Es simplemente plantear el problema, el niño va a resolver un examen, y definir la métrica de éxito, decirle al niño cómo lo vas a calificar. ¿Sí me explicó? Voy con el siguiente, otro ejemplo. Rocky, el boxeador. En Rocky 4, antes de enfrentar a Drago en Moscú, Rocky tiene que definir su objetivo.
aguantar la pegada descomunal y ganar ya sea por puntos o por knockouts o por aguantar los rounds. La métrica condiciona el plan, resistencia total y potencia sostenida. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Rocky? Vencer a Drago en Moscú. ¿Cómo lo va a vencer? ¿Cuál va a ser la métrica de éxito? Es decir, una vez teniendo esta métrica de éxito, ¿cómo va a entrenar? La métrica de éxito puede ser, le voy a ganar a Drago aguantando, o le voy a ganar por puntos, o le voy a ganar por knockout. Dependiendo cuál sea tu métrica de éxito, va a ser tu preparación. No es lo mismo prepararse para aguantar los 12 rounds que prepararse para ganar por knockout. ¿Me explicó? ¿Veanme? Entonces, simplemente el primer paso es planteamiento del problema y cómo voy a medir el éxito. Segundo paso, preparar los datos. Ya una vez que tienes tu objetivo claro, vamos a preparar los datos. Aquí se limpia y se documenta todo. ¿Qué vas a hacer con los datos que tengan huequitos? O sea, valores faltantes dentro de tu tabla de datos. ¿A qué se deben esos valores faltantes? ¿Será que realmente ese valor no debe existir o que alguien se equivocó y no lo llenó? Codificación de variables. Por ejemplo, cuando tú tienes, digamos, una columna de animales, perro, gato, león, perro, león, perro, gato, león, 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 etcétera, tienes esos animales, la computadora pues no te va a entender la palabra perro, gato, león, etcétera, etcétera. La computadora entiende los números. Entonces necesitas darle valores numéricos a esas clases. Eso se le llama codificación. ¿Estamos? Pregunta Raúl, ¿a poco ustedes son tan viejos como para saber de qué hablo? ¿Sí, sí conocen a Rocky o me fui muy hasta atrás? Ok, ok. Bueno, que de todos modos les preguntamos la edad, ¿no? En el cuestionario de inscripción. Así que por ahí podría revisar en qué promedio anda la edad. Pablo dice que no conoce a Rocky. Bueno, es este de la foto. Ah, bueno, dice que es broma. Ok, 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 ok. Entonces, preparación de los datos. Este suele ser el paso, este de acá, la preparación de los datos, suele ser el paso más largo. Aquí es en donde se te va el 80% del tiempo arreglando las bases de datos. Repito, tienes manejo de valores faltantes, codificar variables, detección de datos atípicos, partición en entrenamiento y prueba, en entrenamiento, validación y prueba, esto lo vamos a ver más adelante, etcétera, etcétera. Pero es básicamente cuando buscas que tus datos tengan buena calidad. Es el preprocesamiento de datos, ¿correcto, Sol? Correcto. Se puede dar el caso que la pregunta de investigación incluya las tres métricas: exactitud, razonamiento y rapidez. Bueno, eso fue una analogía nada más, Miguel. No es que vayas esto de exactitud, razonamiento y rapidez es para el niño que va a hacer su examen. Es un ejemplo nada más. Es como decir al niño, bla, 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 será importante la exactitud, la claridad, el razonamiento o la rapidez. Es nada más una analogía, no es que tú vayas a analizar exactitud, razonamiento o rapidez en tus algoritmos. ¿Vale? Ahora, les comentaba, preprocesamiento acá, la preparación de los datos. Les decía, es en donde más tiempo se pierde, porque parece mentira, pero sí te llegas a encontrar con bases de datos muy mal diseñadas, que yo mi ejemplo clásico es en el INEGI, hace como 7, 8 años, se levantó una encuesta en 2017 que se llama la ENPECIT, Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y Tecnología, en México a nivel nacional. Entonces, el objetivo de esa encuesta era medir cómo percibe el mexicano mayor de edad, cómo percibe la ciencia, qué tan inmiscuido está en temas científicos y tecnológicos en México. La cosa es que en una de las preguntas se les preguntaba, es una pregunta muy rara, casi nunca se hace en encuestas de INEGI, pero se les preguntaba directamente qué estudios tenían. Entonces, no, pues que yo estudié ingeniería ambiental.
yo estudié ingeniería en procesos, yo estudié ingeniería industrial, etcétera, etcétera, etcétera. La persona decía lo que había estudiado, en caso de haber estudiado, obviamente, de haber estudiado una carrera. Entonces la persona indicaba, decía, literalmente decía, dictaba, le dictaba al entrevistador lo que había estudiado. El entrevistador tomaba la nota a mano, pues montononal de faltas de ortografía. Entonces te podías encontrar cosas como licenciatura con S en vez de C. Y entonces todos esos problemas, y estamos hablando de una base de datos como de 4,000 renglones, necesitabas idearte alguna manera de corregir toda esa columna para homologarla, que no hubiera errores de ortografía, que hubiera equivalencias, por ejemplo, en la UAM. Les comento, Gloria estudió ingeniería en alimentos allá en Puebla, en la UAP. En la UAM Iztapalapa también tienen esa carrera, pero allá se llama ingeniería de los alimentos. Simplemente ese los para la computadora ya hace que sean dos carreras diferentes, entonces necesitas una manera de homologar. El problema es que como toda esa columna estaba escrita a mano, pues era un relajo poder hacer la corrección. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso se pierde tanto tiempo en este segundo paso, en la preparación de los datos. De hecho, ustedes mismos se van a dar cuenta en este curso de Machine Learning, los algoritmos que les voy a ir pasando no cambian, son básicamente recetas. Son prácticamente recetas en donde tú haces solamente el control enter, se ejecuta el código y ya la hiciste. Pero estamos partiendo del hecho de que vamos a trabajar con bases de datos limpias, en la gran mayoría de las veces. El problema es que para llegar a una base de datos limpia es porque ya te debiste haber chutado unas 3 o 4 horas previas de trabajo. Y les decía, realmente en este paso es en donde más tiempo se pierde. Incluso los cursos que damos aquí en SciData de análisis de datos, el de análisis de datos con R que está dando Adonai, o el de análisis de datos con Python, que no lo estoy dando ahorita, pero lo suelo dar yo. El objetivo de esos dos cursos es precisamente esto, la preparación de los datos. O sea, este paso de preparar los datos por sí solito, este paso, merece un curso completo de lo complejo que puede llegar a ser. Para realizar la limpieza de datos, ¿tienen algún proceso o lo hacen como se les ocurre en el momento? Usualmente sigue ciertos pasos, Josué. Por ejemplo, primero captar los valores faltantes, después captar los valores atípicos, después hacer la codificación de variables y después hacer la normalización de variables si es que lo requieres. Para este curso no podríamos usar R para usar la sección de Python. El curso es Machine Learning con Python. El preprocesamiento sí se puede hacer con R. Y de hecho es más sencillo hacerlo con R que con Python. Este paso, el paso 2. Es más sencillo con R que con Python. Repito, eso lo van a ver con Adonai. Pero bueno. Pero ya el Machine Learning como tal, las técnicas de clasificación o de predicciones, son mejores con Python que con R. R no es tan poderoso ya para eso. Correcto, Ronald, la imputación de los datos que tiene que ver con los valores faltantes, o sea, ¿qué haces cuando tienes huecos en tu tabla? Correcto, balanceo, desbalanceo de clases, etcétera, etcétera. Y en la mayoría de las tablas de datos siempre hay errores, no necesariamente, Santiago, o sea, depende quién haya tomado a quién haya armado la base de datos. Nosotros, por ejemplo, en el equipo en el que yo estaba, en el INEGI, prácticamente no teníamos que hacer preprocesamiento, ya las bases de datos nos las mandaban limpias. O sea que había un equipo que hacía el preprocesamiento previo. Pero sí depende en muy buena medida, si no es que al 100%, de quién haya hecho el levantamiento de los datos. Dice Miguel, ¿cómo pasaron esos datos a mano a digital? Ah, bueno, estoy haciendo ahí un abuso, Miguel, de explicación. No es que lo escribieran a mano en una libreta, sino a mano en una computadora. O sea, no es que existiera una opción, una marquita donde, una lista de opciones, ¿no? Un menú donde dijera licenciatura en matemáticas, licenciatura en física, ingeniería ambiental, ingeniería en alimentos, no, sino que la persona que levantaba la encuesta tecleaba lo que le habían pedido. Sí, o sea, no es que a mano con una pluma y una libreta. Ya tiene como 10 años que no se hace eso. El INEGI se modernizó en ese sentido.
Imagínate antes cómo sería. Sí, ya hoy en día los entrevistadores llevan una especie de celular, que es en donde van anotando las respuestas. Pero antes era totalmente a mano, en papel. Estoy hablando de 2010 o antes. Que bueno, de hecho en Deep Learning, en el curso de Deep Learning, vemos reconocimiento de texto. O sea, algoritmos de Deep Learning, que tú escribes una palabra a mano ahora sí con una pluma, te la pasas a la computadora y te digitaliza, te reconoce qué es lo que estás escribiendo. Y no es difícil, ¿eh? O sea, tampoco creas que son técnicas avanzadas, no, de hecho es algo usual. Comenta Josué, en ciberseguridad se maneja el parseo, ay, me lo movieron, se maneja el parseo con la recolección o separación de los campos y la normalización es ya que sean uniformes, en vez de que vengan distintos por cada herramienta, sí. O sea, es como que dependiendo de estilos, esta partecita del preprocesamiento, aunque sí hay ciertas reglas generales, ¿no? Para saber cuándo tienes que hacer una normalización, cuándo no, etcétera. Esos temas de normalización y de codificación, manejo de faltantes, esos tres sí los vamos a ver acá. El que no vamos a ver es el de datos atípicos. De hecho, tenemos un curso de manejo de datos atípicos, lo dimos en marzo. Pues por ahí si les interesa, lo tenemos en video. Lo único que no sé es cuánto cuesta. Pero sí, el manejo de datos atípicos lo dimos en marzo. O sea, esta partecita, esta partecita de detección de atípicos da para un curso completo también. Como 3 o 4 semanas, no me acuerdo cuánto duró. El curso de Deep Learning disponible, sí, sí lo tenemos, pero no lo he promocionado porque lo vamos a dar en vivo en noviembre, Xochitl. O sea, lo dimos hace 2 años y ahorita toca otra vez, en noviembre. ¿Eh? Bueno, no quiero seguirme profundizando en esto, es nada más para verlo de volada. Ejemplos, analogías. Tú ya sabes que el niño va a hacer su examen y ya le dijiste cómo lo vas a calificar. Entonces, ¿a qué se refiere preparar los datos? El niño recibe su cuestionario de práctica. Se asegura de que las preguntas estén completas, que sean legibles, que estén bien ordenadas, para que la práctica, es decir, estudiar con ese cuestionario, refleje lo que verá en el examen. Si estudia con ejercicios mal planteados, pues va a llegar confundido al examen. Entonces, es la importancia de tener tus datos con buena calidad. Volviendo a Rocky, por ejemplo. Rocky entrena en Siberia, en Rocky 4, ya sabe que tiene que enfrentar a Iván Drago y que, no sé, se le tiene que ganar por resistencia. Rocky entrena en Siberia levantando troncos, corriendo en la nieve y cargando carretas. Mientras, Drago tiene máquinas de última generación. La preparación importa. Si Rocky entrenara mal, ni su corazón ni su resistencia le alcanzarían en el ring. La data del entrenamiento debe asemejarse a la pelea real. En el caso de Rocky, la pelea real va a ser un entorno duro, fatiga y golpes sostenidos. Por lo tanto, necesita entrenarse en un ambiente duro, con fatiga y golpes sostenidos. Es la calidad de los datos. ¿Se entiende? Díganme, díganme. Vamos con el tercer paso. Entrenar una línea base. Antes de sofisticarnos, conviene entrenar una línea base, un modelo simple o incluso un clasificador dummy, que es la codificación de datos, nos da un piso creíble para comparar. Si un modelo complejo apenas mejora esa base, el problema suele estar en los datos o en la formulación, no en la arquitectura. ¿A qué es a lo que se refiere esto? Que primero empieza a probar con cosas sencillitas. O sea, no intentes para resolver tu problema que planteaste en el paso 1, no intentes de entrada meterle algo tan súper estructurado, tan súper pensado. Empieza con métodos básicos. Empieza con métodos básicos. ¿Por qué? Porque si tú agarras un método 1, digamos, un primer método, sencillito, sacas tus resultados, tu medida de éxito, luego aplicas un método 2 a los mismos datos, sacas tus resultados, una medida de éxito, vas aplicando diferentes modelos, diferentes métodos matemáticos, diferentes métodos que vamos a aprender acá para resolver el mismo problema.
Si estás viendo que más o menos todos esos modelos funcionan igual, probablemente tus datos estén mal. Probablemente sean tus datos los que tengan algún problema por ahí. A lo mejor no están completamente limpios. A lo mejor no hiciste bien tu paso 2. Y entonces no te avientas con un algoritmo súper complejo, acá, espapirifástico y bla, bla, no. Empieza con un modelo sencillito. Empieza con un modelo sencillito nada más para ir como que checando el ambiente. ¿Me explicó? Por ejemplo, otra vez con el niño. Antes de obsesionarse con técnicas avanzadas de estudio, pues el niño simplemente hace exámenes de práctica como pueda, ya sea que se los ponga su mamá o que contraten a otro profesor para que le dé asesorías en las tardes, etc., o él solito intentando estudiar por su cuenta, en vez de que le consigan al super profesor que te cobra $10,000 la hora para que le dé clases a tu niño de primaria. No, entonces mejor primero, antes de aplicarte con técnicas avanzadas, pues ve de poco a poquito. Ese resultado inicial es su piso mínimo. Si con más estudio no mejora, no es porque el niño sea falto de inteligencia, sino que a lo mejor los materiales están mal o las estrategias están mal. No hay calidad, pues. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende? Exacto, como para hacer pruebas rápidas. Exactamente, Josué. Rocky. Rocky comienza entrenando con una rutina sencilla. Esa primera marca, por ejemplo, el tiempo que tarda corriendo en la nieve o lo cansado que termina, le sirve de vaso para medir si su preparación está funcionando. Imagínate, Rocky se va a entrenar un mes a Siberia y empieza diariamente, se pone a correr 3 kilómetros. Así, 10 kilómetros, que haga esfuerzo. Diariamente se pone a correr ahí en la nieve 10 kilómetros y siempre termina igual de cansado. Significa que eso no le está funcionando. Porque uno esperaría que si diariamente estás corriendo 10 kilómetros, pues a lo mejor a las 2 semanas ya tienes una condición física bastante mejor que como iniciaste. Pero si no lo estás obteniendo, significa que algo hay ahí. Ese entrenamiento no te está funcionando. ¿Se entiende? Díganme. ¿Cómo sabemos que el modelo mejora? Acuérdate, Ana, que desde el primer paso definiste tus métricas de éxito. De hecho, algo de la ventaja que sí puede llegar a tener los modelos de Machine Learning es que prácticamente cada modelo tiene una métrica de éxito bien definida. Por ejemplo, en las regresiones, tu métrica de éxito es el R cuadrada, por ejemplo, o el índice de Akaike. ¿Y cómo sabemos dónde está la falla? Eso es parte del trabajo interesante, Luis. Ándale, a Hazael en clasificación tenemos la métrica F1. Sí, todo esto es introductorio. Por lo pronto es puro conceptual. Porque de hecho quiero que primero aprendamos esta partecita, ven que les había dicho, esto, lo de faltantes, codificación y partición en entrenamiento y prueba. Primero quiero que aprendamos a hacer eso. Una vez que aprendemos a hacer eso, ya nos vamos a meter con los métodos matemáticos. O sea, ahorita los algoritmos, los primeros algoritmos que vamos a sacar son muy sencillos. Correcto, Ronald. El índice el BIC, ¿índice de qué? El índice bayesiano, ¿no? El índice de información bayesiana. Sí, en su momento, Ana, vamos a ir viéndolos, las métricas de éxito. O sea, ahorita en la sesión de hoy no es métricas de éxito, solamente ten la idea de que vamos a necesitar maneras de medir el éxito. En su momento vamos a estudiar esas maneras. ¿Vamos bien?
Vamos a hacer modelos de Machine Learning, pero digamos los vamos a subir a producción como lo hacen los desarrolladores, o solo vamos a entrenar el modelo. Únicamente vamos a estudiar el entrenamiento de modelos, Pablo. Si no, no los vamos a mandar a producción. Que sí se puede, de hecho, también eso lo hicimos en el curso anterior, en el de Machine Learning con inteligencia artificial. Ahí sí publicamos algunas cosas en Streamlit. Solo que Streamlit no está tan bien diseñado todavía, así que tiene algunos problemas todavía con Machine Learning. Cuarto paso, validar y ajustar. Lo siguiente es validar y ajustar. Utilizamos validación cruzada y búsqueda de hiperparámetros para exprimir el modelo sin memorizar el conjunto de validación. Básicamente, ¿a qué se refiere con esto? Este sí es bastante más técnico, pero ¿a qué es a lo que nos estamos refiriendo? Tú puedes escoger, por ejemplo, ahora que vimos o que medio mencionamos en las sesiones anteriores, las máquinas de soporte vectorial. Habíamos dicho, tú tienes tus puntitos en el suelo, levantas una sábana, luego disparas los puntitos hacia la sábana, rebanas la sábana y proyectas hacia el suelo. ¿Sí se acuerdan? Pues lo vimos ayer y antier. Las máquinas de soporte vectorial, que nada más las mencioné, no las hemos estudiado, nada más las conocimos. Bueno, esa sábana que eliges para transformar tus datos, para subirlos, ¿cómo la eliges? Vas a tener muchos tipos de sábana. Cada sábana va a depender de ciertos valores, de ciertos parámetros. Esos son lo que se conoce como hiperparámetros. Entonces, ya definiste, por ejemplo, voy a resolver mi problema con máquina de soporte vectorial. Ok, pero la máquina de soporte vectorial es un método que depende de muchos parámetros, así que ahora tienes que controlar esos parámetros, esos hiperparámetros para ver cuál de todas esas sábanas, que todas pertenecen a máquina de soporte vectorial, cuál de todas esas es la que mejor trabaja. ¿Me explico? O sea, tú ya definiste tu método, con qué vas a resolver el problema, pero ahora necesitas acomodar, eh, digamos, características propias de ese método. ¿Estamos? Por ejemplo, el niño. El niño repite distintos simulacros de examen con variantes del cuestionario. Digamos que él ya decidió que su forma de estudio es a través de cuestionarios. Entonces, la forma de estudio es el cuestionario, es la forma en la que se va a preparar. En nuestro caso, decidimos por utilizar una máquina de soporte vectorial, pero ahora es ponerse a prueba con varios cuestionarios, que en nuestro caso sería ponernos a prueba con varias sábanas, con diferentes sábanas. Así, no se aprende de memoria un solo cuestionario de preguntas, sino que desarrolla estrategias que le sirven frente a cualquier variación. Ándale, por ejemplo, a Hazael comenta algo más técnico. En máquina de soporte vectorial, el kernel es un hiperparámetro. No, pero los valores del kernel sí son hiperparámetros, Hazael. Es como poner a prueba el modelo, me pregunta Luis. Correcto. O sea, básicamente, por ejemplo, repito, o para que se pueda entender de otra manera, la máquina de soporte vectorial es una familia de métodos. No es un solo método, es una familia de métodos, donde cada método depende de ciertos números. A esos números se les llama hiperparámetros. Entonces, lo que hacemos es, me agarro toda esa familia de sábanas, y veo cuál es la que mejor funciona. Pero no hay algoritmos para llegar al hiperplano de soporte óptimo. Sí, claro, claro, es la optimización de hiperparámetros. También lo vamos a ver en este curso. O sea, este paso 4 también lo vamos a aprender. Voy a explicar a qué se refiere la fuga de datos. Ok, aquí aparece un término. Aquí es crucial vigilar la fuga de datos. Ahora que llegamos a la parte de entrenamiento y prueba, te vas a dar cuenta que todas estas transformaciones que tú hagas acá, las transformaciones que hagas en la preparación de los datos, es decir, cómo sustituyes los huecos, cómo transformas las categorías en números, cómo las conviertes en vez de ser perro, león, gato, que sean 1, 2 y 3, cosas así. ¿Cómo lo haces? Bueno, sobre todo estos dos, les iba a decir pero no. Detección de atípicos, no necesariamente, pero al menos estos dos sí. Estos dos. Cuando lleguemos a entrenamiento y prueba, te vas a dar cuenta de que esto, el manejo de faltantes y la codificación de variables,
se lo aplicas a cierta zona de la tabla, no a toda la tabla, no a toda tu base de datos. Y necesitas recordar de alguna manera cuáles fueron esas transformaciones que le hiciste a esa zona de los datos. No sé si me explico. Es como si tuvieras tu base de datos y la dividieras en dos partes. Y solamente vas a trabajar estas transformaciones con la primera parte de los datos. Vas a tener que decidir cómo manejar los huecos y cómo transformar las variables categóricas. Pero esas decisiones que tomas de cómo transformar los huecos y cómo trabajar las variables categóricas, te las tienes que guardar. Tienes que saber cómo las realizaste. ¿Para qué? Para que después se las apliques a la otra parte de la tabla. Pues les decía, agarras la base de datos y la divides en dos, que es lo que se conoce como entrenamiento y prueba. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Sí me explicó, Fernando? En la fuga de datos, la parte de la fuga de datos se refiere a que esos pasos los haces mal. Te agarras la tabla completa y en vez de separarla en dos partes, a toda la tabla completa le quieres aplicar el mismo manejo de faltantes y la misma codificación de variables. ¿Sí se entiende, Alberto? Perdón, Fernando. Es que me hacen preguntas de temas que vamos a ver hasta más adelante, entonces no estoy respondiendo todas. No es que no los lea, sino no tiene caso que las responda en este momento, pues los voy a confundir más a los que no saben de estos temas. Yo sé que muchos de ustedes ya saben de esto, pero también hay muchísimos que es la primera vez. Ahora, con Rocky, estamos en validar y ajustar. Rocky prueba combinaciones, diferentes tipos de guardia, ritmo, entradas y salidas. Ajusta según contextos. Cuando un plan no generaliza, o sea, cuando un plan no es lo suficientemente bueno, lo corrige antes de la pelea final. ¿Se entiende? ¿Díganme? Finalmente, bueno, ya casi para finalizar, paso 5, evaluar en el conjunto de prueba. Les había comentado hace unos minutos, la tabla tú la divides en dos partes. Una parte se va a llamar entrenamiento y otra parte se va a llamar prueba. El siguiente capítulo lo vamos a dedicar a entender qué son esas partes. Pero por lo pronto, intuitivamente, la parte de la prueba viene siendo ya el examen final del niño. La parte de la prueba es en donde vas a medir ya realmente qué tan bien funcionó tu método. En caso del niño, es el examen real, es ya cuando se le aplica el examen. El niño ya no puede hacer trampa ni recibir retroalimentación. La calificación que saque es lo que refleja realmente lo que aprendió. En el caso de Rocky, la evaluación del conjunto de prueba, pues es básicamente ya la pelea contra Drago. Todo lo entrenado se valida en el ring sin segundas oportunidades. Basado en los resultados que obtienes en este paso, es cuando dices si el modelo funcionó bien o no. ¿Estamos? ¿Ana? Finalmente, pues ya el despliegue y monitoreo. Despliegue y monitoreo, se versiona el modelo y el pipeline. Bueno, esto es muy técnico, esta partecita de acá es bastante más técnica, pero aquí es a lo que se refiere el despliegue y monitoreo como tal, ya es la vida real. Tú ya utilizaste tu modelo, lo entrenaste, la computadora aprendió, ya la calificaste, le aplicaste el examen, mandaste a Rocky a pelear, a la pelea para la que estuvo entrenándose. ¿Qué pasa después? Bueno, te van a llegar nuevos datos a los que vas a tener que evaluar, datos que tu computadora nunca ha visto. Por ejemplo, el niño ya salió de la escuela, ahora se va a su vida real. ¿Qué tanto de lo que lo aprendió en la escuela le sirve en la vida real? O Rocky ya terminó la pelea, haya ganado o haya perdido, pues el spoiler es que ganó para quienes no hayan visto la película, haya ganado o haya perdido, pero ya terminó el entrenamiento, hizo la pelea que tenía que hacer.
Sin embargo, en la calle sigue su vida. Entonces les decía, el niño, la vida después de la escuela. El niño ya no está en un salón con exámenes controlados, sino ya está en el mundo real, donde surgen problemas nuevos y debe seguir aprendiendo y adaptándose. Si no repasa ni actualiza lo que aprendió para el examen, se vuelve obsoleto. O Rocky, ya una vez después de la pelea, se despliega como entrenador o figura pública, los rivales cambian, la prensa y los promotores alternan el entorno de datos. Esta ya es Rocky 5. Por ejemplo, la pelea callejera contra Tommy, Tommy era su alumno, Tommy Gunn, es otra prueba fuera del entorno controlado, es una pelea callejera. Todo lo que Rocky aprendió para sus peleas profesionales dentro del ring, ahora hay que ver si realmente le sirve en la vida diaria. Es decir, repito, tú ya entrenaste a tu computadora ya aprendió a tomar decisiones, sea buena o sea mal, ya aprendió. Ahora le van a llegar datos con los que nunca ha trabajado. Por eso se le llama despliegue. Que hace un rato lo comentaban, ¿no? Si íbamos a trabajar con despliegues acá. Despliegue profesional no, pero ya básicamente se refiere a cuando tienes que dar resultados a un cliente. Es como el banquero. El banquero que tiene que decidir, le llega un nuevo cliente con el cual nunca ha tratado y tiene que decidir si le da el crédito o no. Ya nada más le pasa el cuestionario, ¿no? A ver, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Qué edad tienes? Soltero, divorciado, casado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explicó? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas? Me dice alguien, entonces debemos tener forzosamente dos datos, uno de entrenamiento y una para la prueba, pero digamos que solo tengo un conjunto, eso lo puedo partir. De hecho, es lo que se hace, Aldi, lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, pero sí, básicamente tú tienes tu tabla de datos y la divides en dos partes. Por ahí me preguntan, ¿qué es el pipeline? Les dije, es que este párrafo es ya bastante más técnico. Pipeline es una técnica que vamos a utilizar aquí en Machine Learning para, digamos, ir conectando pasos. Pipeline, pipe, significa tubería en español. Entonces, pipeline es como una tubería dentro de una casa, ¿no? Por donde se va el agua. Tú abres la llave del agua y sabes, o bueno, a lo mejor no sabes cómo viene desde tu tanque de agua hasta la llave. Es una tubería. Entonces, básicamente es en el enfoque que vamos a hacer en este curso de Machine Learning, los pipelines se refiere a primero limpia datos, después normaliza, después codifica, luego mete el modelo matemático, luego separa en entrenamiento y prueba, luego hasta que llegues al final. Tus resultados guárdamelos para que después cuando me lleguen nuevos datos los puedan reproducir. Fernando es un pipeline, una conexión de pasos. Sí, sí, me explicó. Otra pregunta, cuando decimos darle mantenimiento al modelo, ¿es mejorar el testing del modelo, mejorando los hiperparámetros? Digamos que es que lo mantengas con disponibilidad, por ejemplo, si te llega una nueva estructura de datos al día. Por ejemplo, así muy rápidamente, tú puedes tener una tabla de 3 columnas, la columna A, B y C, así, columna A, B y C. Pero digamos que después te llega otra tabla con las columnas B a C, son las mismas pero en diferente orden. Entonces tu modelo debe ser capaz de reconocer esos cambios. Es un ejemplo muy así, muy, muy rápido. Pero a lo mejor si quieres un ejemplo más real, más verdadero, pues las predicciones de tiempo. O sea, tú puedes tener los datos de ayer hasta hace un año y con esos datos puedes predecir lo que va a suceder mañana. Pero con los datos que tienes del último año, muy probablemente no puedas predecir lo que va a suceder el 24 de septiembre del año 2035. Eso es darle mantenimiento. ¿Me explicó?
No entendí bien la fuga de datos. Ahorita lo vemos, Miguel, ahorita que pasemos ya a entrenamiento y prueba. Es que el problema de la fuga de datos, de entender qué es la fuga de datos, primero hay que entender qué es el entrenamiento y qué es la prueba. Entonces, acá este flujo de trabajo se los puse muy a grandes rasgos, pero básicamente son los pasos que uno sigue. Básicamente son los pasos que uno sigue en el trabajo diario. Planteas el problema y cómo vas a medir el éxito. Después preparas los datos, haces limpieza de tus datos, que queden de calidad. Empiezas con modelos sencillos. Vas ajustando, una vez que ya decidiste qué modelo vas a utilizar, vas ajustando los hiperparámetros para ver cuál de todos esos modelos o de ese tipo de modelo te va a funcionar mejor. Evalúas qué también funciona y ya una vez que estás satisfecho, ese resultado que obtienes lo utilizas para predicciones. ¿Se me explicó? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué tan viable es tener tres particiones, entrenamiento, validación y prueba? Va a depender del tipo de modelo, Miguel. Digamos que a grosso modo, en modelos sencillos como los primeros que vamos a estudiar, basta con entrenamiento y prueba. Pero más adelante, por ejemplo, cuando llegas a Deep Learning, ya necesitas entrenamiento, validación y prueba. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. Se los paso por el chat. Y es que sí, échense una lectura del temario, por favor, porque sí me hacen preguntas de temas que vamos a ver mucho más adelante. Ahí en el temario está todo lo que vamos a ver. Y ya están conmigo aquí en C02. Es que es lo que acabo de decir, Hazael. O sea, no tiene caso que lo comente en este momento, porque ni siquiera lo vamos a tocar en este curso. Yo no se los paso, no se los pasé. Ahí está. Ya me conecté conmigo. Sí, es que recuerden, el curso es Machine Learning y muchos se inscribieron porque no saben Machine Learning, quieren aprender. Yo entiendo que hay varios alumnos avanzados, pero el curso lo tenemos que arrancar desde cero, por eso tenían el temario. Sobre la presentación que estamos viendo, el archivo sí lo guardo en PDF. Ok, estas diapositivas las puedes descargar también acá con esta flechita, pero sí tengo la impresión de que no se guardan con, no, bueno, no, de hecho no se guardan, son, son archivos de tipo notebook. Si tú quisieras el PDF de esto, la forma más rápida es imprimiéndolo. Vienes hacia acá, hacia destino, guardar como PDF. Entonces ya te lo va a hacer como un PDF. Esa es una manera. Entonces simplemente lo imprimes como PDF y ya lo vas a tener así. La otra es con esta página, MV Viewer. Ahorita se las paso. Ahí está, MV Viewer. Copias esta dirección, la pegas acá, Enter, y desde acá también le puedes hacer el imprimir. Control P, guardar como PDF, y ya te queda bastante más bonito. O sea, esta es la forma más sencilla, más bonita de tenerlos como PDF. Repito, te vienes a esta, en Viewer, aquí lo copias, pegas el enlace, ejecutas, y esto ya lo guardas como PDF. Lo imprimes como PDF. Imprimir, destino, guardar como PDF, pum, y ya te queda bastante bonito. Este es básicamente el PDF. ¿Vale? Con control P, abren la impresora.
¿Estamos? ¿Ya están acá conmigo? Ok, bueno. Vamos con C02, capítulo 02, entrenamiento y prueba. El papel fundamental de los conjuntos de entrenamiento y prueba en Machine Learning. Aunque formalmente no hemos comenzado a estudiar el aprendizaje supervisado, porque apenas estamos todavía en la parte de introductoria, conviene en este momento mencionar algunos conceptos. ¿Qué es un problema de clasificación? Un problema de clasificación aparece cuando el objetivo es asignar a cada observación, o sea, cada fila, a una categoría o clase predefinida a partir de un conjunto de características, o sea, a partir de una tabla. Típicamente, tus bases de datos se van a ver así. Vas a tener una columna, otra columna, otra columna, otra columna, otra columna, y una columna especial que va a ser una columna de clases, una columna de categorías. Por ejemplo, esta primera fila es de clase B, la segunda fila es de clase B, la tercera fila es de clase B, la cuarta fila es de clase C, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente en un problema de clasificación, tus bases de datos se ven así. Muchas columnas de números y una columna con categorías, con clases. ¿Estamos? Díganme, díganme. Entonces, repito, así se ve una base de datos para un problema de clasificación. Lo que nos va a interesar, esto es de lo que se trata el despliegue. El último paso que vimos en la diapositiva anterior, el despliegue y producción. Lo que nos va a interesar es que cuando llegue una nueva fila de datos de la cual se desconoce la clase, la computadora pueda predecirla. Entonces, tú tienes tu base de datos y te va a llegar un nuevo dato, un nuevo renglón, perdón. Te va a llegar una nueva observación con estas columnas, la columna 1, 2, 3, 4 y 5. Tu trabajo es predecir a qué clase pertenece. ¿Se entiende? Entonces, repito, el problema de clasificación es básicamente que la computadora aprenda a predecir clases. Tú le vas a pasar de comer una tabla como esta, vas a decidir qué tipo de modelo utilizar para hacer las predicciones, bla, bla, bla. Eso ahorita no lo vamos a estudiar todavía, obviamente, los modelos, pero tu objetivo al final es que la computadora pueda predecir cuando le llegue un nuevo renglón, pueda predecir a qué clase pertenece. ¿Estamos? Es que aquí puede ser cualquier cosa, Víctor. Puede ser, por ejemplo, si son estudiantes, puede ser tu edad, calificación en matemáticas, en español, en física, tu estatura. En el caso, por ejemplo, de la tabla que vimos ayer, la de iris, teníamos longitud de sépalo, longitud de pétalo, ancho de sépalo, ancho de pétalo. En el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, ahí vas a tener perímetro promedio de los lunares, área promedio de los lunares, área máxima, área mínima, perímetro máximo, perímetro mínimo, compacidad promedio de los lunares, etcétera. Son puras tablas de valores, puras columnas de valores numéricos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y es que recuerden que este curso no está orientado a una disciplina. No es un curso de Machine Learning en economía o en física o en biología o en medicina. No es genérico, es totalmente general. Todo lo que aprendan acá lo pueden aplicar a cualquier área. Lo importante, aquí tú tienes 5 columnas, por ejemplo, pero podrías tener nada más una sola columna numérica. No pasa nada. Sigue siendo válido todo lo que vamos a aprender. Usualmente vas a tener muchas. Por ejemplo, la de cáncer de mama tiene 30 columnas. La de iris ya viene solamente tiene 4 columnas. Pero siempre hay una columna de clases.
En la de iris tienes las 4 columnas numéricas más la columna de clase, la que te dice si es una virgínica, una setosa, una versicolor. En la de cáncer de mama tienes una columna de clase 0,1. Si la mujer desarrolló cáncer o tumor benigno o desarrolló tumor maligno. En la de clientes de un banco vas a tener si la persona es sujeta a crédito o no. Entonces es una columna de clase, una columna de categoría. ¿Estamos? Miguel, es que esta tabla que les estoy mostrando tiene tan poquitos renglones, porque si pusiera una de 1000, no podrían ver lo que voy a hacer. Es nada más un ejemplo, muy sencillo para que se vea lo que quiero hacer. ¿Vale? Para esto, la computadora aplicará una serie de procesos a la tabla original. Esta es la tabla original. Y nosotros iremos evaluando qué también se ha comportado en su aprendizaje. Por ejemplo, esta parte, de aquí a donde está el cursor, hacia la izquierda, es la tabla original. Digamos que la computadora empieza a hacer procedimientos y según la computadora deduce que el primer renglón era clase B. Aquí esta columna que dice computadora, digamos que son las predicciones que la máquina hace. Entonces dice, el primer renglón es de tipo B, el segundo renglón es de tipo C, ya se equivocó, porque la verdadera era B. El siguiente es B, está bien. El siguiente es A, se volvió a equivocar. El siguiente es B, se volvió a equivocar. El siguiente es B, sí le dio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la computadora va a realizar sus propias predicciones. Aquí es en donde vamos a evaluar qué tan bien trabajó. Vamos a comparar qué tanto, por ejemplo, en este caso, clasificación, a cuántas sí le atinó. ¿Me explicó? ¿Sí se entiende? Esto es el aprendizaje, correcto, Eduardo, correcto. Y en cada paso lo que quiere es mejorar. Entonces ya se dio cuenta de que tuvo muchos errores. Ah, entonces tengo que aplicar más pasos. Sigo aplicando más pasos hasta que tenga una cantidad mínima de error o una tolerancia de error. Tú le puedes decir, quiero que termines en cuanto tengas el 90% de efectividad. ¿Se va captando? Eso es un problema de clasificación. Se los explico en ese momento para que se entienda qué es el entrenamiento y la prueba. La computadora va a aprender como un niño. Entonces, volvemos al ejemplo del niño. Imagina que vas a evaluar el desempeño de un alumno en cierta materia mediante un examen de 10 preguntas. Le vas a estar proporcionando un cuestionario para que estudie. Si las 10 preguntas del examen están en el cuestionario, pues es de esperarse que el alumno tenga una muy buena calificación. O sea, tú al niño le vas a aplicar un examen. Para que estudie, le das un cuestionario. Si todas las preguntas del examen están en el cuestionario, pues es de esperarse que al niño le vaya bien en el examen, ¿correcto? Básicamente porque pues ya estudió el examen directamente, ¿no? A lo mejor el cuestionario es de 20 preguntas y 10 de esas 20 son las del examen. Si el chavo se pone a estudiar, 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 le tiene que ir bien en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ok. Pero esto puede deberse a que simplemente el niño memorizó el cuestionario. Así que en realidad el niño no aprendió, solamente memorizó. En cambio, si el examen está formado por preguntas parecidas a las del cuestionario, pero no iguales, ahí sí la calificación que saque va a reflejar con mayor exactitud si el niño realmente estudió, aprendió o solamente memorizó. ¿Se entiende? Básicamente ese es el corazón de los problemas de clasificación, entender eso que tengo ahí subrayado. Porque las computadoras así es como vamos a querer o así es como vamos a medir su éxito. Entonces, repito, tú le das el cuestionario, si todas las preguntas del examen van en el cuestionario, al niño le puede ir muy bien, pero puede ser porque memorizó el cuestionario, no porque realmente haya aprendido. Y en cambio, si el examen que le aplicas
lo haces con preguntas parecidas a las del cuestionario, pues la calificación que saque el niño te da una mejor idea, ¿no? De si aprendió o no. Correcto, Luis, las categorías van a ser las respuestas de ese examen. ¿Sí se entiende? Sin embargo, con esto en mente, al evaluar con un examen pueden darse diferentes situaciones. La primera, que el alumno haya estudiado poco y de manera superficial. Acuérdate que tú le diste un cuestionario. Entonces, que el alumno haya estudiado poco y de manera superficial, o sea que de plano no le interesó el examen. En este caso no logra responder ni las preguntas que venían en el cuestionario ni aquellas que se parecen, porque nunca llegó a comprender con suficiente profundidad la materia. Pero es, digamos, el caso en el que el niño no le interesó. Tú le mandaste el cuestionario, lo apoyaste con asesorías y toda la cosa, y al niño le fue mal, pero le fue mal simplemente porque no le interesó, no le interesa la materia. ¿Sí se entiende esta situación con el niño? Ok. Básicamente, en Machine Learning, esto sucede, va a suceder cuando el modelo que tú apliques simplemente no pueda, digamos, clasificar bien, no pueda resolver bien el problema, pero en términos de simplicidad. Pongo un ejemplo para que se note mejor. Tú tenías, ya sé, pues con el que tenemos, con el diagrama de fase, para no tener que hacer dibujos feos. No, sí estaba allí, ¿verdad? Está en la miscelánea. Si quiero el diagrama de fase. A ver si me captan esto. Aquí nosotros teníamos un problema de clasificación, que era si le da o no le da a la canasta. Estamos acá. Entonces déjenme ver si la puedo copiar. Sí. Ahí está, aquí. Que aquí es a lo que nos referimos de que al niño no le interesó, el niño no dio lo suficiente, no dio el ancho para el examen, aunque se le hayan pasado todos los cuestionarios y se le haya apoyado y todo eso, bla, 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 al niño simplemente le valió y no le interesó estudiar para el examen. Bueno, acá nosotros tenemos problema de clasificación. Habíamos dicho, queremos encontrar la zona que separa a los dorados de los verdes. Entonces, la máquina que hacía, pues acababa deduciendo dos curvas, ¿no? Algo así. No sé por qué no la dibuja. Caray. No sé por qué no lo quiere dibujar. Le voy a poner. Ya, por el color. Ya. Ya, ahora sí. Entonces la computadora lo que hacía era encontrar dos regiones, ¿no? Bueno, una región. Dos curvas que encerraban una región. ¿A qué me refiero con esta situación del niño? A que, por ejemplo, la computadora te haya dicho que la región es esta. Todo lo que quede por debajo de la línea blanca son tiros que van a dar en el blanco. Y todo lo que quede por arriba de la línea blanca son tiros que van a fallar. Pues obviamente esta separación no funciona. ¿Se entiende? Díganme. O sea, la computadora en este caso del tiro, de los tiros, de los proyectiles al objetivo, la computadora tiene que ser capaz de encontrar la región. Sería algo así. La computadora tendría que ser capaz de encontrar esta región. Pero imagínate que como respuesta, la computadora te dice, todo lo que queda por arriba de la línea va a fallar y todo lo que queda por debajo de la línea va a anotar. Pues eso está súper mal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Está fallando totalmente.
¿Sí se entiende? Díganme. Nosotros ya sabemos que la región correcta era esta. Bueno, imagínense que lo estoy dibujando bien. De hecho, sí la tenemos, ¿no? Tenemos la imagen. Nosotros ya sabemos que la región correcta es esta. Y la computadora lo hizo. La computadora fue la que nos dio estas dos curvas. Pero imagínate que la computadora, en vez de decirnos eso, nos hubiera dado esto. Ahí sabríamos de entrada que la computadora está fallando y por mucho. ¿Se entiende? Esto es lo que se le conoce como un problema de subajuste. En un momento lo platicamos más a detalle. Pero digamos que es una de las situaciones que le pueden suceder a tu algoritmo. Que tu algoritmo te dé unos resultados muy malos en este sentido. Con todo y que tú lo apoyaste, tú le pasaste tus datos bien limpios, le pasaste, hiciste hiperparámetros bonitos, o sea, tú hiciste todo bien y aún así la computadora te soltó esto. ¿Qué significa? Pues lo más probable es que tu modelo sea el que esté mal. O sea, valdría la pena intentar con otro modelo. Por ejemplo, acá, si yo hubiera intentado resolver este problema, el original este problema, con un método lineal, por ejemplo, una regresión logística, seguramente me hubiera salido algo muy malo, unas predicciones muy, muy malas. ¿Por qué? Les decía, no porque los datos estén mal, no porque los datos estén mal, los datos están bien, están limpios. Yo apoyé al niño para que estudiara, lo mandé a asesorías especializadas, bla, 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 pero al niño le fue mal al final, no le interesó, la computadora también, el modelo no fue el indicado. Cambio, si le meto una máquina de soporte vectorial, pues ya vimos que sí me hace una separación bonita. ¿Se entiende? Díganme. No fue por los datos, exactamente, Santiago. No fue por los datos. Por eso hago hincapié en que yo apoyé al niño. Le di los datos limpios, le di los cuestionarios correctos para que estudiara. No fue culpa, no fue culpa mía, fue culpa de la máquina. ¿Cómo fue culpa de la máquina? Pues a través del modelo. El modelo es el que está mal. Pero es un problema que se te puede presentar. Otro problema que se puede presentar, otra situación que se puede presentar, es esta. Otra situación es la del alumno que se limitó a memorizar el cuestionario. Si el examen contiene exactamente las mismas preguntas, parecerá que es un alumno sobresaliente, pero basta con que en el examen introduzcas ligeras variaciones para que quede en evidencia que no domina el tema, sino que solo repitió mecánicamente lo que había aprendido. Este es el problema contrario. Aquí es cuando el niño memoriza. Es el problema contrario a este. Aquí el niño está memorizando. ¿Cómo se ve en Machine Learning esto? ¿Cómo se ve la memorización? Déjenme, lo voy a hacer muy grande. ¿Cómo se ve la memorización? Bueno, es algo así. Fíjate, viene por acá la curva, por acá, después por acá como que baja, por aquí entra, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, está muy pegada a los puntos. Muy, muy pegada. O viene por acá, por acá, por acá. Por aquí como que se va, no, como que va a querer hacer esto. O por aquí, por aquí, por aquí. Esto es la memorización. Está memorizando. Vamos a ver cómo va quedando. Más o menos por acá. Y así lo hacen todo a lo largo de toda la zona. Lo va haciendo así. Y entonces lo que te va a decir es, si tú disparas o colocas un punto por acá, digamos, o por acá, mira, aquí, en ese está fuera de la zona, por lo tanto lo va a fallar. Pero está fuera de la zona porque la máquina memorizó, no porque realmente la zona esté bien descrita. O sea, tú crees que este puntito, este verde ahí donde tengo el cursor, ese puntito verde que dibujé ahí, ¿tú crees que sea un disparo fallido?
Díganme. ¿Crees que realmente sea un disparo fallido? Yo diría que no. Yo diría que no porque ¿cómo viene la curva? ¿Cómo venía la curva? Así. No viene como con esta especie ¿cómo decían en la primaria? Cuando te parece que cortaste la hoja con los dientes, ¿no? Te va quedando así marquitas. Eso es la memorización. Entonces le mueves tantito, un puntito, y te dice, no, ya, ese ya va a fallar, nomás porque lo moviste tantito. ¿Se entiende? Entonces, ese es otro problema. Tenemos que evitar que la computadora memorice. Entonces, tenemos que hacer, en primera, que la computadora no sea tan floja, que la computadora no sea tan floja como para que su respuesta sea todo lo que queda por arriba de la línea es bueno y lo que queda por abajo de la línea es malo. Entonces, tenemos que evitar eso, ponerlo a trabajar, pero no excedernos al grado de memorizar. Necesitamos mantener un equilibrio en ese sentido. Otro problema, una tercera posibilidad que se le puede presentar al niño es el alumno realmente se esforzó, dedicó tiempo y estudio con seriedad, pero el cuestionario que le dieron para prepararse estaba mal hecho. Contenía errores, ejemplos poco representativos o temas que no correspondían a la materia. En este caso, el bajo desempeño en el examen no refleja su falta de dedicación, sino la mala calidad del material con el que se preparó. Esto, ¿qué tipo de problema creen que sea en Machine Learning? ¿Vale? Repito, Miguel, todo esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita es nada más para que conozcan los problemas a los que vamos a enfrentarnos. Todavía no los vamos a resolver. Sí hay maneras de mantener ese equilibrio entre memorización y flojera, pero no las vamos a ver en este momento. Correcto, Josué. Este problema que tengo aquí sombreado, esto es la falta de calidad de los datos. Los datos estaban mal preprocesamiento, cosas así, baja calidad de los datos. Esto ya no es culpa del algoritmo. Esto sí ya es tu culpa, porque tú eres el responsable de los datos. Finalmente, puede ocurrir lo contrario, que el examen esté bien hecho, pero el alumno, a pesar de su esfuerzo, arrastre una dificultad específica que le impide mostrar lo que sabe. Por ejemplo, tienen un trastorno de atención, o sea, cuando el niño sí tiene algún problema. En este paralelismo, el problema no está en la forma de estudiar, sino en una condición propia del niño, por lo cual necesitas otro enfoque. Básicamente, ¿qué es? Tu modelo es el que está mal, de plano. Entonces, pueden haber 4 problemas: memorización, falta de echarle ganas, que con lo que estudió haya estado mal, o que aunque todo lo hayas hecho bien, el niño al final falle por alguna razón propia del niño, e incluso puede verse a tu computadora, como a mí me pasó, ¿no? En las sesiones anteriores, la computadora se apagó. ¿Sí se entiende? El objetivo, por supuesto, es formar al estudiante que estudió con un cuestionario bien diseñado, que practicó con ejemplos variados y que comprendió la lógica de los temas. Ese alumno será capaz de responder no solo a lo que ya vio, sino también a nuevas preguntas y diferentes. Con todos estos escenarios, lo que realmente está en juego es si la evaluación refleja un aprendizaje genuino o no. De manera análoga, una de las ideas más fundamentales y a menudo mal comprendidas del aprendizaje automático es la necesidad de separar los datos en diferentes subconjuntos para construir y evaluar modelos predictivos. Este capítulo está dedicado a explorar por qué hacemos esto, cómo se realiza correctamente y qué implicaciones tiene para la calidad de nuestros modelos. O sea, básicamente, estas analogías que vimos, al menos las primeras dos, al menos estas dos, las de echar flojera y la de memorizar, ya nos dan pie a por qué la necesidad de tener bien un entrenamiento y una prueba. Separar el entrenamiento y prueba.
Básicamente, una de las razones es que evite la memorización. Cuando entrenamos un modelo en Machine Learning, lo que realmente hacemos es encontrar un objeto matemático, una función matemática, una línea recta, un plano, un árbol de decisiones, una red neuronal, una máquina de soporte vectorial, etcétera, que se ajusta a un conjunto de datos. Pues básicamente lo que quieres es encontrar una función matemática. Esa función se ajusta para minimizar la medida del error, es decir, tu medida tu métrica de éxito. Maximizar la métrica de éxito, minimizar los errores. Si luego evaluamos el desempeño del modelo utilizando ese mismo conjunto de datos, el modelo parecerá funcionar muy bien. Es decir, tú ya vas a resolver el problema con tu base de datos, lo pones a trabajar y después quieres evaluar el modelo en los mismos datos. Entonces es como si al niño le preguntaras el examen del cuestionario. Pues, con que el niño haya memorizado le va a ir bien. Entonces, si evalúas el desempeño del modelo utilizando los mismos datos, pues te va a decir que funciona muy bien, pero es que lo construiste utilizando esos datos. Pusiste al niño a estudiar el cuestionario y después le hiciste el examen del cuestionario. ¿Sí se entiende? Esto es una ilusión peligrosa. El modelo no solo ha aprendido los patrones reales en los datos, sino que también puede haber memorizado aspectos particulares del conjunto de entrenamiento, incluyendo ruido, errores o peculiaridades específicas. Bueno, sin meternos tan a cosa técnica, pues básicamente es que la computadora haya memorizado en vez de haber aprendido. La consecuencia es clara. Aunque el modelo se desempeñe maravillosamente en los datos que ya ha visto, podría fallar estrepitosamente al enfrentarse a nuevos datos. Por eso necesitamos simular este escenario de datos nuevos y cómo se comporta el modelo en estos datos nuevos. ¿Se va entendiendo la filosofía? El modelo de Machine Learning tiene memoria de alguna manera, sí, Luis. Vamos entonces ahora sí a qué es el entrenamiento y la prueba. Para enfrentar este problema, la práctica estándar en Machine Learning consiste en dividir el conjunto total de datos en al menos dos partes. Entrenamiento, que es el conjunto de datos que utiliza para ajustar los parámetros del modelo. Aquí es en donde el modelo realmente aprende, por eso se le llama entrenamiento. Entonces vas a dividir, repito, tu tabla la vas a dividir en dos zonas. La zona donde lo vas a entrenar y la otra zona va a ser donde lo vas a examinar, donde lo vas a probar. Digamos que esta es la parte del cuestionario, esta es la parte del cuestionario y este es el examen final. O este es el entrenamiento para la pelea y esta es la pelea de Rocky. Entonces, el conjunto de prueba es el subconjunto que se mantiene completamente separado del entrenamiento y se utiliza únicamente para evaluar el rendimiento final del modelo. Lo que vamos a buscar es entonces que entrene acá, con estos datos, con esta zona de datos, y aquí es en donde lo vamos a evaluar, que también funcionó. ¿Se entiende? Díganme. Esto va a ser siempre, ya sea en regresiones o en clasificaciones. Ahorita necesitaba ponerles el ejemplo de clasificación, por eso empecé desde ahí, para que se entendiera por qué necesitamos dividir el entrenamiento y prueba. Ya después vamos a ver ahora sí algoritmos de clasificación directamente. En este momento lo fundamental es entender por qué necesito dividir en entrenamiento y prueba. Entrenamiento es para darle el cuestionario al niño y que se ponga a estudiar. Prueba es cuando le aplico el examen al niño, ya para medir qué tanto aprendió. El conjunto de datos de entrenamiento siempre es más grande que el de prueba, sí, claro. De hecho, en un momento vamos a ver las medidas estándar. ¿Cómo debemos dividir los datos? Usualmente se hace de forma aleatoria, Aldi. Y dejamos que la computadora lo haga, por cierto. Esta separación debe hacerse antes, siquiera antes de implementar el modelo, y debe mantenerse inviolable.
Jamás puedes mezclar datos de entrenamiento con datos de prueba. Nunca puedes hacer eso. Solamente de esa manera puedes obtener una estimación honesta de la capacidad de generalización, de la capacidad de aprendizaje. Entonces, básicamente, tomas tu tabla y la vas a dividir así. Esta columna que dice valor predicho, no le hagan caso, imagínense que no está. Esta que dice valor predicho, imagínense que no está. Tus datos son estas características y la columna valor real. Y todas estas filas. Separas esta línea que viene por acá en donde tengo el cursor, ahí está separando entrenamiento de prueba. Todo lo que queda por arriba de esa línea es la parte de entrenamiento. Lo que queda por debajo es la parte de prueba. Esta es solamente una representación sobre lo que vamos, sobre cómo se divide. En la práctica no se ve tan bonito. Yo aquí nada más lo utilizo de manera pedagógica para que se note que se nos forman 4 zonas en la tabla. Zona dorada, zona amarilla, zona azul medio y zona azul claro. ¿Qué es cada zona? Zona dorada es el entrenamiento de las columnas numéricas. Acuérdate que inicialmente tu tabla es así. Tienes muchas columnas de números y una columna de clases. Esta columna de clase es esta, la que dice valor real. Esa es la columna de clase. Entonces, la zona dorada es el entrenamiento de las columnas numéricas. La azul medio es el entrenamiento de la columna de clase. La amarilla es la prueba, la zona de prueba de las numéricas, de las columnas numéricas, y la azul clara es la zona de prueba de la columna de clase. Entonces siempre se te va a dividir en 4. Pero lo que queda por arriba de esta línea es el entrenamiento y lo que queda por debajo es la prueba. ¿Me explicó? Ahora les decía, esta es una representación muy, muy simple. Es solamente por la parte pedagógica. A mí me gusta mucho hacerlo así. Y así es como lo vamos a ir haciendo. Pero ya en la parte real no es así como se ve. En la parte real o en la realidad se ve bastante más feíta, pero lo puedes pensar de esta manera, simplemente como 4 regiones, como una tabla dividida en 4 regiones. ¿Qué es el entrenamiento como tal? Durante el entrenamiento, el modelo utiliza los datos disponibles. Acuérdate que el entrenamiento es esto, es la dorada con la azul media. Durante el entrenamiento, el modelo utiliza los datos disponibles para ajustar sus parámetros internos, a los valores que le van a servir como buenos o malos. Por ejemplo, en una regresión lineal, esto significa encontrar los coeficientes de la recta que minimizan el error cuadrático sobre el conjunto de entrenamiento. Ya veremos, este va a ser el primer modelo que vamos a estudiar, las regresiones lineales. Pero básicamente, literalmente, como te dice la palabra, entrenamiento, aquí es en donde se realiza la mayor parte del trabajo del algoritmo. Aquí es en donde aprende. Sí, por ejemplo, en una regresión lineal se refiere a minimizar, o ahí es a donde aprende a cómo minimizar los errores. En una red neuronal, por ejemplo, significa ajustar los pesos sinápticos mediante retropropagación. Así se las puedo explicar, sencilla. ¿Qué es una red neuronal? Yo les había platicado, una red neuronal es una especie de cerebro. La forma más sencilla de pensar a estos cerebros electrónicos es, por ejemplo, tú tienes células en tu cabeza, en tu cerebro, tienes células que se dedican únicamente a tu sentido de la vista. Tienes otras que se dedican al gusto, otras que se dedican al olfato, otras que se dedican al tacto y otras que se dedican al, ¿cuál me faltó? ¿Cuál dije? Vista, gusto, olfato, tacto, oído. Cada una de estas células está especializada en en realizar algún trabajo. Entonces, por acá anda la realidad. Por acá anda la realidad. Esta realidad es captada por estos monitores, estas células, los de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Esta es la realidad y es captada por
por estas neuronas, este tipo de neuronas. Después, este tipo de neuronas manda esa información que captó, la manda a algún otro tipo de neuronas. La manda, la información que obtuvo, la manda a otro tipo de neuronas, otra capa sensorial. A lo mejor la manda aquí hacia acá, a lo mejor esta la manda para acá y para acá, a lo mejor esta nada más la manda para acá, a lo mejor esta nada más la manda para acá, a lo mejor esta la manda para acá y para acá. Entonces, la realidad es esta, el lado izquierdo, la capturas con tus sentidos, con las neuronas especializadas en cada sentido. Esas neuronas mandan la información a otra capa de neuronas, esta nueva capa de neuronas manda la información a otra capa de neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí va a haber un viaje completito, ¿no? Entre neuronas, hasta que llega a la percepción de la realidad. Hasta que llega a la percepción de la realidad. ¿Sí me explico? Díganme. Ok, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder aquí internamente en todo este camino? Imagínate, por ejemplo, que tú vas al museo, vas a ver una obra de arte. ¿Cuál de estas primeras entradas, cuál debe ser la más importante? Si tú estás viendo una pintura, ¿cuál tendría que ser la más importante, la que más acción debería tener? La visual, exactamente. Entonces tú te vas al museo, así que en ese momento a ver pinturas, en ese momento esta es la que más tiene que trabajar. Las otras no dejan de trabajar, siguen trabajando, pero esta es la que más tiene que trabajar. Por lo tanto, digamos que si a cada neurona le asignas un número, de alguna manera el número más importante en ese momento tendría que ser este. Los demás no pueden desaparecer porque nunca se apagan, nunca dejas de olfatear, nunca dejas de oír, no desaparecen, se mantienen pequeñitos, pero el más importante en ese momento en el que estás viendo una obra de arte tendría que ser este. ¿Cuál es la idea del entrenamiento? Que sepa, tú sabes que esta tiene que ser la más importante, pero ¿qué tan importante exactamente? Tiene que ser la más, pero ¿qué valor debe ser? Eso es lo que va a ir aprendiendo con el entrenamiento. Acá, es lo que me están diciendo acá. Significa ajustar los pesos sinápticos mediante la retropropagación. ¿Qué tanto valor debe tener esta para que le gane a todas las demás? Para que puedas apreciar mejor una obra de arte y en ese momento no necesites utilizar tanto el tacto, el olfato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ok. En cualquier caso, el objetivo es el mismo, reducir el error de predicción de los datos conocidos. Entonces, por ahí me volvían a preguntar qué son. Esta de todos modos la vamos a estar viendo a cada rato, esta tabla. Este es entrenamiento numérico, entrenamiento de las columnas numéricas. Este es entrenamiento de la columna objetivo, la columna de clases. Este es prueba de las columnas numéricas y esta es prueba de la columna de clase. Acuérdate, ahorita en este momento te puedes olvidar de esta columna, la que se llama valor predicho. Imagínate que no existe. Tu tabla es todo esto. Esto es tu tabla original. Evaluación, la prueba del mundo real. Después de que haya entrenado, llega el momento crucial. Hay que probar el modelo, probar que también funciona. Esto se hace utilizando el conjunto de prueba. Como este subconjunto nunca fue utilizado durante el entrenamiento, acuérdate que siempre imponemos esta regla. Una vez que separas tus datos en entrenamiento y prueba, no los puedes volver a mezclar. Ya los mantienes separados. Entonces, una vez que terminó de entrenar, pues nunca vio a los datos de prueba. Por lo tanto, esto representa un escenario más realista. Así será el comportamiento del modelo cuando lo pongas en producción, cuando tenga que enfrentar nuevos casos. Es decir, digamos que esta parte de arriba, la dorada con azul medio, son los cuestionarios. Estas son las respuestas de los cuestionarios, la azul media. Y el amarillo con azul claro es el examen.
el amarillo son las preguntas y el azul claro son las respuestas del examen. Entonces, toda esta información tú la conoces, es tu tabla original, la separas en entrenamiento y prueba, es como si te separaras en las preguntas del examen y las del cuestionario. Acá es en donde pones estudiar al niño, acá es en donde ya lo vas a evaluar. ¿Se entiende? Díganme. Sí, sí quedó, Santiago. Justo lo que estabas preguntando, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, ¿cómo dividir los datos? La división típica, lo más usual, es en un 70 u 80 contra un 30 o 20. O sea, 70% de los datos para entrenamiento, 30% para prueba. O bien 80 para entrenamiento y 20 para prueba. Usualmente son las clásicas, digamos. Esta proporción puede variar dependiendo del tamaño del conjunto total. Si tú tienes pocos datos, digamos una tabla de 30 datos, utilizas otra técnica, ahí ya no separas en entrenamiento y prueba y utilizas lo que se conoce como validación cruzada. Pero aquí estamos bajo el supuesto de que tienes muchos datos, muchas filas, muchas filas, no importa el número de columnas. Lo que sí pues, necesitas al menos dos columnas, ¿no? Una columna de números, una columna numérica y otra columna que sea la de clases. O sea, al menos dos columnas. Filas, pues puedes tener un montononal y de preferencia que tengas un montononal para que tenga sentido separar en entrenamiento y prueba. Si se dispone de muy pocos datos, una sola partición puede ser arriesgada. O sea, nada más separar entrenamiento y prueba puede ser arriesgado. Ahí se recomienda utilizar otra cosa que es validación cruzada, que no recuerdo si la vamos a ver en este curso, pero de todos modos la comento en este momento. La validación cruzada viene siendo cuando hace separación entrenamiento y prueba muchas veces. Tienes una sola tabla, la separas en entrenamiento y prueba, haces tu análisis, vuelves a separar entrenamiento y prueba, haces tu análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo haces cuando tienes pocos datos, pocas filas. ¿Me explicó? ¿Estamos? ¿Cómo se hace? Vámonos a Colab. Copien esto. Se les va a quedar de todos modos una tarea. Yo voy a hacer el ejemplo sencillito. Ustedes van a hacer la tarea más complicada. Abro una nueva notebook y díganme cuando ya estén conmigo, por favor. En cantidad, ¿cuántas filas son recomendables? Se sugiere más o menos a partir de 30 poder separar entrenamiento y prueba, Raúl. Pero, repito, si tienes pocos datos, pocas filas, ya lo que haces es entrenamiento y prueba muchas veces. De hecho, en Deep Learning se suele hacer así. O sea que un 80% de los datos es para pruebas, así es. No, para entrenamiento, Miguel. El 80 para entrenamiento, aquí está. Un 70 u 80 para entrenamiento y un 30 o 20 respectivamente para prueba. Sí, el entrenamiento suele ser mucho más grande que la prueba. Aquí lo puedes ver, ¿no? Es al menos 2 veces más grande. Sí, con un 80% está bien para entrenamiento. ¿Sale? Abran Colab aquí, por favor. Es lo único que les pedí, Sol. Díganme cuando ya lo tengan, cuando ya tengan Colab. Vamos a ver cómo se hace el entrenamiento y prueba en Python. Y esto va a ser de todos los días, ¿eh? O sea, esta parte del algoritmo que vamos a ejecutar va a aparecer prácticamente en todos los demás algoritmos que vamos a trabajar. Ahora, váyanse, bueno, los que llegaron antes de empezar la sesión, ya se los había pedido. Los que no, pues de todos modos ahorita se los paso. Vámonos al repositorio de datos. Data. Mi ejemplo, vamos a descargarlo. Lo abro, se los paso por el chat. Díganme cuando ya lo hayan descargado, por favor. Ahí lo tienen en el chat. Díganme cuando ya lo hayan descargado. Recuerden nada más es darle clic aquí en esta flechita.
Esta tabla es precisamente, esta tabla que les estoy pidiendo que se descarguen, es precisamente esta. Esta. Pues ya están conmigo. ¿Ya descargaron? Ok, ok. Vamos a colgarla. Ya sabemos cómo se cuelga. Vengo hacia esta carpeta. Espero que se establezca la conexión. Entonces, se está estableciendo la conexión. Bla, 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 bla. Ya tardó. Ahí está. Entonces, la cuelgo. Acuérdate que es con esta flecha. Mi ejemplo. Abrir. Aceptar. Ya subí la tabla. Díganme cuando ya la hayan subido, por favor. Repito, no piensen que no los leo. Sí estoy leyendo varias preguntas, sobre todo contigo, Miguel, no vayas a sentirte. Sí estoy leyendo varias de tus preguntas, pero es que puntualmente muchas de las que me haces, sí las vamos a responder. O sea, son parte del temario. Entonces, por eso no la adelanto en este momento. Ok, ahora sí copiamos el código, este código, y lo explico. Voy a explicar lo que hace. Ahí está. Díganme cuando ya lo tengan. Este sí se los puedo pasar, sí. Se los paso por el chat. De todos modos, velas anotando ese tipo de preguntas, porque son buenas preguntas, Miguel. Son buenas preguntas. Entonces, en su momento va a valer la pena responderlas. Entonces, díganme cuando ya lo hayan copiado. Todavía no lo he ejecutado, nada más lo pegué. Mario, Joana, José Juan, ok. Voy explicando lo que va a hacer el código. Primero, manda a llamar a pandas. Ya saben que esto es de ley. Está mandando a llamar a pandas. Está mandando a llamar a scikit-learn. Scikit-learn es el apartado de Python en donde están todas las herramientas del Machine Learning. En particular, está mandando a llamar partición en entrenamiento y prueba. Esto que tengo subrayado. Esta es la herramienta que utiliza Python para dividir la tabla. Aquí simplemente estoy leyendo el archivo, mi ejemplo, lo leo y lo llamo datos. Entonces, hasta acá está bien, hasta acá se entiende lo que hace. O sea, esos primeros, que son 6 renglones, está sencillo, ¿no? Hasta ahí, esto lo vimos ayer. Lo interesante es lo que viene. Separar variables predictorias y variable objetivo. Variables predictoras, todavía no digo el concepto, pero básicamente son las columnas de números, las columnas numéricas. Y la variable objetivo es la columna de clase. Entonces, fíjate acá, lo que va a hacer. En este renglón, acá lo que está diciéndole es, tómate datos. Datos es la tabla. Déjenme lo voy a aislar. Acá. Datos es la tabla. Drop, elimina. Significa en español, ¿no? Eliminar, borrar. Le estoy diciendo, toma la tabla datos, elimina la columna clase. Esta tabla tiene, incluso déjenme, pues les dije que era la original, ¿no? Es esta. La columna clase, así se llama esta columna, columna clase. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es, quítame la columna clase. O sea que básicamente esa instrucción es para quedarme con el lado izquierdo de esta tabla, con las puras columnas de números. ¿Sí se entiende? Díganme. Repito, básicamente este datos drop clase lo que está haciendo es quédate con toda la tabla excepto la columna de categorías. El axis, ¿qué hace? ¿Para qué me sirve? Ok. Python, a diferencia de R, a Python le tienes que especificar si esto lo tiene que buscar entre las columnas o entre las filas. R no, R es más inteligente. Pero Python no, en Python sí le tienes que especificar que busque este objeto clase, el objeto clase,
que lo busque entre las filas o entre las columnas. Acá con el axis igual a 1, le estoy diciendo que lo busque entre las columnas. Pues básicamente acá lo que le estoy diciendo en esto es la columna clase. Si yo lo tuviera con un 0, ahí le estaría diciendo que busque clase entre las filas. Nunca lo va a encontrar, ¿no? No tengo ninguna fila que se llame clase. Por eso se lo dejo en 1. ¿Sale, Norma? Sí, estos son comentarios. Para los que no saben de programación, estos son comentarios. Estos que empiezan con este simbolito. Se llaman comentarios. Son textos que el código no te los va a leer. O sea, él puede empezar a leer todo esto. Empieza a leer todo esto, pero cada vez que se encuentre con un comentario, a ese lo va a ignorar. Tú aquí le puedes poner un montón de cosas, todo lo que quieras. Lo puedes ir poniendo por acá, te lo va a ignorar, porque es un comentario. ¿Sale? ¿Ya se entendió entonces esto? Ahora, pues no puedo perder la información. A esa parte de la tabla la voy a llamar X grande. Así usualmente es como se hace. O sea, si tú te vas a libros de Machine Learning, de Deep Learning, etcétera, por alguna razón siempre la llaman X grande a esa parte de la tabla que no tiene la columna de clases. Ya la columna de clases la llaman Y minúscula. Aquí yo le estoy diciendo, toma la columna datos, toma la tabla datos y quédate con la columna que se llama clase. Entonces, en X mayúscula yo tengo, en X mayúscula yo voy a tener estas columnas, las columnas de estos numeritos, y en Y minúscula voy a tener la columna clase. ¿Se entiende? Ahora, ya voy a dividir en entrenamiento y prueba. Fíjate, concéntrate acá, en esta parte del código. Split, particionar, donde le estoy diciendo, particiona en entrenamiento y prueba. ¿Qué es lo que le voy a pasar de comer? Le paso de comer las columnas numéricas, que es la X mayúscula. Déjenme hacerlo más grande. Ahí está. Le paso de comer las columnas numéricas. Le paso de comer la columna de clases. Le digo, test size. Le estoy diciendo qué porcentaje quiero para la prueba. El 20%. Si quisiera el 30% para la prueba, 0.3. Si quisiera el 10% para la prueba, 0.1. Lo usual es el 20%. O sea, aquí es en donde le indico el tamaño de la prueba. Por lo tanto, el 80% va a ser para el entrenamiento. ¿Se entiende? Ok, por acá me preguntan de esto todavía. Entonces, antes de seguir con eso, acá me preguntan por qué en Y no pongo lo de axis. Es diferente notación, fíjate. Acá yo lo que le estoy diciendo es toma la tabla de datos y entre corchetes le paso qué columna quiero quedarme. Le estoy diciendo quédate con la columna clase. Acá lo que es diferente. Acá estoy diciendo toma la tabla datos y luego elimina la clase buscando entre las columnas. Acá directamente le digo con quién quedarse. No sé si noten, es una sutileza. Aquí le digo a quién quitar y aquí le digo con quién quedarse. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si no declaro el 80%, se entiende que corresponde a entrenamiento. Acá. Pues no sé si acepta alguna otra notación acá. Yo siempre lo he utilizado así. Test size, o sea, el tamaño de la prueba. Usualmente tú planteas el entrenamiento, tú dices, quiero el 80% de entrenamiento, pero es lo mismo que decir el 20% de la prueba. No sé si este comando acepte ponerle, por ejemplo, test train, si exista. Pero son equivalentes, ¿no? Ahora, acá, ojo, nada más concéntrense en esto, les había dicho hace unos minutos. Concéntrense en esto, olvídense todo lo demás del código. Concéntrense en esto. Le estoy pasando entonces las columnas numéricas. Le estoy pasando la columna de clases. Le estoy diciendo el tamaño de la prueba. El 20% en este caso.
Random state. Este es un concepto más bien de informática. Se refiere a que, a ver, él va a seleccionar aleatoriamente el 20% de las filas. Ese 20% van a ser para la prueba. El 80% restante pues, son para el entrenamiento. ¿Estamos? Entonces va a seleccionar aleatoriamente el 20% de las filas. Por ejemplo, si tu tabla tuviera 100 filas, seleccionaría aleatoriamente a 20 de ellas. Pero lo hace totalmente aleatorio. Él selecciona aleatoriamente con qué filas agarrar. Si yo no le pongo esa instrucción, esa que le borré, una semilla, él las va a agarrar, o bueno, como él las va a agarrar a como se le antoje aleatoriamente, lo que va a agarrar va a ser diferente a lo que agarre contigo, tú que estás en tu casa. O sea, conmigo agarraría un 20% y contigo agarraría otro 20%. Entonces, si tu tabla tiene 100 filas, conmigo agarraría algunas 20, contigo agarraría otras 20, no necesariamente las mismas. Cuando tú fijas este parámetro, random state, este valor no importa. Por alguna razón, este 42 le gusta mucho a ChatGPT y siempre lo pone. Por alguna razón, pero este no importa. Lo importante es que si todos ponemos esto, random state igual a 42, a todos nos va a seleccionar la misma parte de entrenamiento. ¿Se entiende? Entonces, repito, si yo se lo quito, cuando ejecute, a mí me va a seleccionar un cierto 20% y a ti te va a seleccionar otro 20% y no necesariamente van a ser las mismas filas. Cuando se lo pongo, ahí sí que lo estoy obligando a que seleccione las mismas para mí y las mismas para ti. ¿Para qué me sirve eso? Para que a todos nos esté dando el mismo resultado. ¿Se entiende? Sí, es sembrar una semilla, exactamente, Alejandro. Es poner una semilla. El Stratify no recuerdo para qué era. No es importante, no. Déjame borrárselo incluso. Ahora, cuando yo ejecute esto, acuérdate que aquí va a ser la separación en entrenamiento y prueba. Va a separar 20% para prueba. Este objeto o este comando me va a devolver 4 cosas, 4 objetos me va a devolver. ¿Qué 4 objetos son los que me devuelve? Pues precisamente estas 4 zonas, la dorada, la azul medio, la amarilla y la azul claro. Repito, esto me va a devolver esas 4 zonas. Por eso es que lo tengo que capturar a esos 4 objetos en 4 lugares. X entrenamiento, X prueba, Y entrenamiento, Y prueba. O en colores, zona dorada, azul medio, amarillo y azul claro. Ahí está. ¿Se entiende entonces esto? Díganme. Exactamente, Josué. Con esto hago la partición. Aquí estoy partiendo en 4 zonas. Dorada, azul claro, amarilla, perdón, dorada, azul medio, amarilla y azul claro, que son estas 4 zonas. Aquí las estoy partiendo y aquí las estoy atrapando. Les estoy dando nombres. Pues la zona dorada se llama X-Train, la zona azul medio se llama X-Test, la zona amarilla se llama Y-Train. No, perdón. X-Train es la zona dorada. X-Test es la zona amarilla. Y-Train es la zona azul medio y Y-Test es la zona azul claro. Sí, porque las X, acuérdate que las X eran las columnas numéricas que vienen a ser esta zona izquierda, la dorada con amarillo. Y la columna clase era esta, la azul. Entonces las X son la dorada y amarillo y las Y son las azules. ¿Entendió? No, este ya viene en Python, Norma. Lo mandamos a llamar aquí. Fíjate, aquí es en donde lo mandé a llamar.
de sklearn, aquí literalmente se lo estoy diciendo, de sklearn, tráete el separador de entrenamiento y prueba. Eso está bien padre, porque entonces tú ya no lo tienes que programar. Que tampoco es difícil, ¿eh? Tampoco sería difícil programar uno. Básicamente porque sabes que tienes que seleccionar 20% de los datos. Finalmente, acá, revisar tamaños. Esta únicamente se las puse para que se viera, como estoy separando en 20% de prueba, si yo tengo, ¿cuántas filas? ¿Cuántas filas tiene la tabla? Está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto es el 20% de 12? ¿O cuánto será? 2.4, o sea, debe ser como 2 o 3. O sea, lo que me está diciendo es que como mi tabla tiene 12 filas y estoy pidiendo el 20% para entrenamiento, para prueba, el 80% para entrenamiento, entonces el entrenamiento debería tener más o menos 9 filas y la prueba debería tener 3 filas, ¿no? Que es el 20% de 12. ¿Sí estamos? Sí, el strategy lo borré. Realmente no recuerdo para qué funcionaba. Entonces, se lo borré. Exactamente, básicamente es como dividir las dos variables X y Y en otras dos variables cada una. Así es. Pero sí te respeta el orden, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí ya lo voy a ejecutar. Pum. Ya terminó. Dice tamaño de entrenamiento. El entrenamiento, el X entrenamiento, o sea, la zona dorada, tiene 9 filas y 5 columnas. La azul media, azul medio, tiene solamente 9 filas. La zona amarilla tiene 3 filas y 5 columnas. Y la zona azul clara tiene 3 filas, solamente 3 filas. ¿Sí se entiende? Díganme, díganme. De hecho, los podemos visualizar porque ya las separamos, ¿no? Vamos a verlas. Hago un escape B. Xstring, le estoy pidiendo la zona dorada. Estas son las filas que conforman la zona dorada. Le puedo pedir, ojo con esto porque esto va a ser su tarea. Xtrain le puedo pedir, por ejemplo, Xtest. Son las 3 filas de prueba. Le puedo pedir el JTest. Es la zona azul clara, porque es la prueba en la columna de clase. JTrain son las 9 filas, o bueno, los 9 valores de la columna clase que escogió para el entrenamiento. ¿Sí se entiende? Ahora, esto es a nivel de la computadora. Conceptualmente, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Por eso les decía hace un rato que este diagrama se ve muy bonito, pero no es exactamente así como se nota la situación, aunque sí es muy útil pensarlo así. Fíjense lo que obtuvimos. Esta era la tabla original, esta gris. Cuando yo le apliqué el entrenamiento y prueba, déjenme hacerlo más grande. Tú puedes venir a comparar acá, mira. 64.23, 2.1, 9.94, etcétera, etcétera. Puedes comparar con las que obtuvimos acá, perdón. Puedes comparar con las que obtuvimos en Python. Por ejemplo, les vuelvo a mostrar el Xtrain. Son estas. Estas que están acá, son exactamente estas doradas. El Xtest, estas 3 filas que ven acá, son exactamente estas amarillas. Por ejemplo, esta, 16, 73, 36. Ah, caray, ¿no fue la misma?
Ah, entonces debía haber utilizado otra semilla, porque no me están coincidiendo. Yo creo que este lo ejecuté. Ah, no, puede ser por el Stratify. A ver, déjame ponerle el Stratify. Para que, o sea, no es que me haya equivocado, no es que me haya equivocado, sino que lo hice de otra manera para tener las imágenes. Strati, ¿qué era? ¿Dónde está? Stratify. Estoy seguro de que debe haber sido esto. Pum. Ahora sí, ¿no? Son las mismitas que tengo en la diapositiva. 16, 39 y 74. Son estas. 16, 39 y 74. ¿Vale? Te los paso para que lo tengan igual que yo. Stratify igual a Y. Nada más aumentenselo en esta partecita. Después de donde dice random state, coma, Stratify igual a Y. Se puede pedir que ese conjunto lo tome de forma ordenada, por ejemplo, cuando nuestros datos son una serie de tiempo. No, no, Nadia, para series de tiempo sí es una técnica, son técnicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, porque en la serie de tiempo sí dependes de la secuencia. Ahora acá lo que les quería hacer ver es las tablas, una vez que separas en entrenamiento y prueba, no se ven tan bonitas como este diagrama. Más bien, son cosas así como este, porque están mezclados, los eligió aleatoriamente. Sí, de hecho, podríamos cambiar el orden de las filas, ya una vez que separamos el entrenamiento y prueba, ya para que se viera de forma más natural. La zona de entrenamiento y la zona de prueba. En realidad, esto ya no me sirve. Este que está acá, o sea, no tiene caso que lo haga. Internamente, la computadora hace esta subdivisión. Pero me sirve pensarlo, conceptualmente me sirve pensarlo así, de esta manera. Es más fácil de explicar los procedimientos que van a suceder. Pero acuérdate, no es que en la realidad así quede bonita la zona, toda la zona de entrenamiento juntito y toda la zona de prueba juntita. No, quedan revueltos. ¿Se entiende? ¿Qué hace el Stratify? Por ahí comentaron que tiene que ver con una cosa, un concepto que se llama balanceo mardonio. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una tabla de 100 filas, donde 90 son de tipo A y 10 son de tipo B. Entonces está muy desbalanceado. Si tú ahí eligieras para entrenamiento y prueba, la gran mayoría de lo que vas a elegir van a ser tipo A. Exactamente, es para mantener la proporción entre clases. ¿Sí, sí me expliqué? Exacto, es como para asegurar representatividad. Exactamente, exactamente. Y guardar proporcionalidad. Y así lo vamos a ver también, el tema de balanceo-desbalanceo. Correcto, Mario. El Stratify realiza una división de modo que la proporción de valores que la muestra producida será la misma que la proporción de valores proporcionado por el parámetro Stratify. Es que le estás diciendo estratifica, por ahí si quieren ver el curso de diseño de encuestas, le estás diciendo estratifica, y acuérdate quién era Y. Y era la columna en donde tienes las clases. Le estás pidiendo que estratifique con respecto a esa columna, para que guarde las proporciones. ¿Estamos? Ya nos alcanzó el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. Milagro que no falló. No falló el sistema. Mañana continuamos con sobreajuste, subajuste y sobreajuste, que son los problemas que el niño enfrenta de memorización y de flojera. Pero por lo pronto se entiende qué es el entrenamiento y la prueba. En el entrenamiento es en donde vamos a hacer las operaciones, en la prueba es en donde vamos a evaluar qué también le fue. Y de esas tablas conocemos todo. O sea, conocemos todos los datos, conocemos toda la información. El curso de limpieza de datos, es que no es un curso de limpieza de datos, Miguel, como tal. Es un curso de análisis de datos, pero una de las partes que se aplica es precisamente el preprocesamiento. Ese es dentro de una hora, de 8 a 10.
Ah, ok, sí, esta cosa en los documentos para PDF, claro. Te vienes a esta página, MV Viewer, entras ahí, MV Viewer, se los paso. Ahí está, MV Viewer. Y ya nada más colocas aquí el enlace que quieres ver. Quiero ver este, por ejemplo. Ya de entrada el MV Viewer hace una presentación más bonita. Fíjate, cómo se ve más bonito que viéndolo en el GitHub. Pero, pues, el principal uso es que lo puedes imprimir. Pones, no sé, no le des en guardar como, creo que este no funciona. Sí, este no funciona, te lo guarda como página. No le des en guardar como. No tengo imprimir, bueno. No, sí, ahí estaba, ¿verdad? Imprimir. Y aquí en destino, o en el equivalente que tú tengas en tu sistema, lo pones como guardar como PDF. Y entonces guardar, pum. Me dicen dónde quiero que lo guarde, con qué nombre quiero que me lo guarde, y me lo va a guardar como un PDF. De hecho, alguna vez alguien se ganó una beca, creo que beca de por vida, porque en el curso de Excel, no me acuerdo si era estadística con Excel, creo que sí, en el curso de estadística con Excel, agarró todas las diapositivas y las pasó a PDF. Y entonces quedó como que un librito al final. ¿Cómo ordenar los resultados? Ojo, ok, Isaac, ok, lo respondo y nos vamos porque sí es una pregunta, si bien no es una pregunta técnica, sí es una pregunta natural. Me dicen, ¿cómo hice para pasar de esta, en donde están desordenados, a esta, que ya están ordenados? Pues no, sí hay manera con programación, pero no es importante. No es importante, Isaac. Realmente esto que está acá, tú nunca lo vas a visualizar, nunca, en serio, nunca lo vas a ver. Se los estoy mostrando para que entiendan internamente qué es lo que va a hacer qué es lo que hizo la computadora, pero nunca lo vas a ver. Tú a lo más que puedes aspirar es a verlos así, como le hice acá, X-test, Y-test, etcétera, etcétera. Y en realidad no te va a servir de mucho. Ahorita se los mostré para que vieran que efectivamente me hizo las separaciones. Solamente para eso lo hice. Pero en realidad te va a interesar únicamente que se hayan separado. Ya después vas a empezar a trabajar con cada uno de estos, pero rara vez los vas a visualizar. ¿Sale? Sí, acuérdense que todos estos códigos quedan acá, ¿eh? Acuérdense que todos estos códigos quedan acá, están aquí en la diapositiva, ya vieron que lo copié desde acá. No me estoy inventando nada. De tarea se les va a quedar separar entrenamiento y prueba de la tabla iris. Entonces tienen que ver acá que tienen que cambiarle. Pues, mi tabla se llamaba mi ejemplo, la de ustedes se llama Iris Dataset, ¿no? Entonces hay que cambiarle aquí el nombre y tienen que revisar cómo se llama la columna de categorías de la tabla Iris, o sea, cómo se llama la columna en donde viene el tipo de flor. ¿Se entiende? Esa va a ser la tarea. Ya saben que se publica en el foro. Bueno, cuídense muchísimo, espero que la clase les haya gustado, sobre todo que les haya servido. Continuamos el día de mañana. Hasta mañana.